Buenas tardes, les habla el doctor Pablo Navarro Castillo, soy gastroenterólogo y hoy preparé una conferencia sobre las complicaciones del coronavirus. Me voy a referir a distrés respiratorio del adulto, al síndrome de liberación de citoquinas y a complicaciones trombóticas como la coagulación intravascular diseminada y el tromboembolismo pulmonar. Visto desde el punto de vista de alguien no intensivista, me disculpo con el público al cual a veces hago conferencias, que es personal no médico. Hoy es personal médico y afines, es un poco más análisis de las complicaciones, el manejo y la fisiopatología de esta enfermedad para que cuando nos enfrentemos a ella estemos mejor armados. Ya conocíamos los médicos lo que es un síndrome del distrés respiratorio del adulto, lo que es una coagulación intravascular diseminada. Un poco más nuevo, pero también conocido, es síndrome de liberación de citoquinas, tromboembolismo pulmonar. Y el nuevo paradigma es cómo se actúa o cómo genera el COVID-19 estas patologías y cómo enfrentarlas en este caso específico. Una diapositiva que ha dado vueltas por ahí porque está muy bien montada es esta, que es de la revista de trasplantes de pulmón y corazón. Obviamente de este año, como toda la literatura relacionada al coronavirus, y nos habla de tres etapas. Una etapa 1, en la cual es la infección temprana y la respuesta es del cuerpo contra la replicación viral, ¿verdad? Y hay destrucción de células por parte del virus, aparte de que el cuerpo monta la respuesta inicial. Hay tos seca, diarrea, cefalea, los leucocitos, los linfocitos bajan, puede que aumente un poquito las coagulaciones, leve aumento el dímero D y la deshidrogenasa láctica como signos de inflamación. Ya con la fase 2 es cuando hay más instaurada la infección a nivel pulmonar. El paciente empieza con disnea y con hipoxia. La relación entre el oxígeno en la sangre y el oxígeno que inspiramos en el aire se disminuye. Ahorita vamos a hablar más de eso. Ya tenemos una placa de tórax coinfiltrados. Puede que haya transaminitis. La procalcitonina está baja o normal, lo cual nos indica que no hay una sepsis bacteriana presente, sino que probablemente sea una etiología viral. Y por otro lado, la etapa 3, ya el virus está siendo eliminado, pero se desataron todas las respuestas inflamatorias del huésped. El paciente presenta distrés respiratorio, una respuesta inflamatoria severa, shock, falla cardíaca, insuficiencia renal, se eleva ya el dímero D, se eleva la ferritina como reactante de fase agudo, puede que se haya compromiso cardíaco, que no es raro que haya troponina elevada, o se eleva el ProBNP en pacientes que ya tienen signos de insuficiencia cardíaca. Entonces, si vemos este estudio publicado en Lancet, que solo estudia los pacientes que fueron internados en 2 centros en Wuhan, China, donde empezó la epidemia, vemos las complicaciones que hicieron esos pacientes. Casi todos, tenemos el grupo total, aquí el grupo de los que fallecieron, que fueron 54, y de los que sobrevivieron, que fueron 137. Recuerden que estos eran pacientes hospitalizados, no cuentan los no hospitalizados. Veamos que todos hicieron sepsis, los que fallecieron, algunos de los sobrevivientes no hicieron signos de sepsis, por eso probablemente hay hipotensión y esas cosas. Falla respiratoria presente en casi todos los que murieron, igual que el distrés respiratorio en casi todos, el 93% de los pacientes lo presentaron, mientras que de los que sobrevivieron, solo un 7% hicieron un distrés, falla cardíaca en la mitad de los pacientes, shock séptico en ninguno de los que sobrevivieron y en el 70% de los que fallecieron, coagulopatía en el 50% de los pacientes que fallecieron, solo en el 7% de los que no fallecieron. Y hubo algunos con lesión renal, sobre todo, o lesión cardíaca, los fallecidos, casi no hubo en los sobrevivientes. Y la mayoría de los que fallecieron pasaron por la unidad de tratamiento intensivo. Entonces, primero hablemos de la primera patología que vamos a cubrir hoy, el distrés respiratorio del adulto. Entonces, la patogénesis
Los factores de riesgo para hacer distrés, que se presentó al 19% de los pacientes, de acuerdo en este estudio también China, era tener mayor de 60 años, ser mayor de 60 años, ser hombre, y ya se ha visto que la mortalidad de los hombres es en general más alta, y tener un estado de inmunocompromiso o diabético o tener alguna enfermedad maligna de fondo. La progresión podría ser rápida en las primeras 24 horas, sin embargo, el tiempo medio para que el distrés se desarrollara en los pacientes es de 8 a 12 días. O sea, en general, los primeros días de los pacientes que estamos en esa fase pulmonar, el paciente solo va a tener fiebre, malestar general, pero no va a tener tanta disnea ni va a tener tanto problema respiratorio. Y para el octavo día vamos a ver si el cuadro va a resolver o si más bien se va a complicar más. Es lógico que uno no trata de entubar a todo el que tiene disnea, entonces el tiempo hasta que entra en ventilación es un poco más prolongado, de 10 y medio días a 14 y medio días. Y entonces podemos ver que los pacientes que se complican pues tienen evoluciones largas. Aquí, repasando el cuadro del anteriormente, vemos que de los pacientes que hicieron distrés respiratorio, de los que fallecieron, el 93 hicieron distrés respiratorio, el 93%, y de los que sobrevivieron, solo un 7% hicieron distrés respiratorio. Aquí vemos el cuadrito, son los días de evolución de los pacientes promedio, y cada color es una situación. Tuvieron fiebre del día 1, los que sobrevivieron, este grupo es de los sobrevivientes, este grupo es de los que fallecieron. Tuvieron fiebre de aproximadamente los primeros 12 días, todos los días, desde el día 1 hasta el día 19. Disnea empezaron en promedio en el día 7 y se les prolongó hasta el día 19, hasta que se les fue la tos. Los que sobrevivieron y fueron admitidos en cuidados intensivos entraron en promedio el día 12 y estuvieron como 5 días y salieron para el día 18. Y les dieron esteroides más o menos los días que estuvieron en cuidados intensivos, desde un poquito antes hasta un poquito después. Y negativizaron en general la prueba de coronavirus al día 20. Los pacientes que fallecieron tuvieron fiebre hasta el día 13, tuvieron tos hasta el día 16, tuvieron disnea más o menos en promedio el día 7. Vean que los dos grupos, la disnea empieza el día 7, no es anterior en los pacientes que no sobrevivieron. Y se prolonga, aquí es el día más o menos el promedio de muerte. Recuerden que los estudios tenían un tiempo limitado porque tenían que ser publicados, entonces fueron seguidos 19 días esos pacientes en promedio. Entonces al día 19 ya habían fallecido, entraban a cuidados intensivos y eran entubados 2 o 3 días después. Y la mayoría recibieron esteroides y fueron positivos por ARN del coronavirus hasta el día que falleció. Entonces, podemos ver cómo hay un patrón de fiebre de primeros días que luego desaparece, más o menos el día 12, y la tos se presenta desde el principio, pero la disnea se presenta hasta el día 7. Esto es como lo que resaltamos de este cuadro, y que el que haya, tanto los que no van a sobrevivir como los que sí lo hacen, presentan una disnea en el mismo momento. Este es, para no hablar solo de China, estos son números de Nueva York. Aquí es un estudio que incluyó a 4,000 pacientes y 51% no fueron hospitalizados, 48%, o sea, casi 2,000 fueron hospitalizados, de los cuales ya 46% fueron dados de alta. De los hospitalizados, el 32% fue críticamente enfermo y falleció un 17%. Y de los críticamente enfermos, un 70% recibió ventilación mecánica, que al final son 455 pacientes de 4,000 iniciales. O sea, más o menos en esta estadística está como en un 12% la cantidad de pacientes que terminan en ventilación mecánica. De esos en ventilación mecánica, vean que han muerto el 36%, la mitad, 55% están todavía ventilados,
hay algunos que fueron extubados y algunos ya tuvieron salida, pero hay pacientes, todavía no sabemos cómo va a ser la mortalidad, todavía en ese estudio no está determinado. ¿Por qué el pulmón? Bueno, porque ya sabemos que el coronavirus se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 y ese receptor está presente en los neumocitos tipo 2, que son estos que están acá, que están en el alveolo, que tienen neumocitos tipo 1, que facilitan el intercambio de gases, y los neumocitos tipo 2 que nos generan ese factor surfractante que nos ayuda a que el alveolo no colapse y ayudan también a la reparación del alveolo. Entonces ahí es donde el órgano base. ¿Y nos hacen distrés respiratorio? Sí, ya los estudios patológicos, los poquitos que hay, aquí hay uno de unos chinos y otro de un doctor que corroboró lo mismo en Italia, nos dicen que el paciente, aparte de tener una placa típica de estrés, tiene un daño alveolar difuso, o sea, las células del alveolo se dañan, hay un epitelio bronquiolar denudado, hay formación de membranas hialinas, que ustedes recordarán que son estructuras patológicas características del distrés del adulto. Hay hiperplasia de los neumocitos tipo 2, hay un infiltrado linfocítico hematoso del alveolo. En general, hay un síndrome de distrés respiratorio del adulto. El pulmón está lleno de agua, está pesado y hay mal intercambio gaseoso porque los alveolos están llenos de gas. Entonces, el distrés respiratorio del adulto lo podemos definir como un síndrome conformado por disnea severa con una rápida aparición de infiltrados difusos pulmonares que llevan a un fallo respiratorio. En la placa de tórax vamos a ver opacidades bilaterales consistentes con edema pulmonar en ausencia de insuficiencia cardíaca. Entonces vemos esas placas, esos pulmones blancos. A veces cuesta diferenciar la silueta cardíaca por tanto infiltrado. Puede que sean infiltrados generalizados o infiltrados no tan generalizados, pero esa es la placa usual del distrés respiratorio del adulto. Y generalmente o siempre va a estar más bien asociado a una situación, un factor de riesgo que nos lleva al distrés respiratorio. En este caso, el 85% de los casos va a ser por una neumonía, que puede ser bacteriana, viral, como en este caso, fúngica o oportunista, o puede ser por aspiración del contenido gástrico, o por cualquier tipo de sepsis, aunque sea no pulmonar. Hay otras causas de estrés respiratorio como pancreatitis o transfusiones sanguíneas o casi ahogamiento, etcétera, pero estas tres primeras causas que dije, sepsis, neumonía o broncoaspiración, cuentan para el 85% de los casos. Aquí hablamos de algo muy importante. Pues mi imagen lo tapa, pero aquí lo que dice es PaO2, que es la presión arterial de oxígeno entre la FiO2, como está escrito acá, que es la fracción inspirada de oxígeno. El PaO2 se mide en los gases arteriales y lo normal es que tengamos de 75 a 100 miligramos de mercurio y la fracción inspirada de oxígeno es un número menor a 1 o 1 si es 100%, si respiramos oxígeno puro. Y lo normal es que aire ambiente tengamos una FiO2 de 0.21 porque el aire está con una concentración de 21% de oxígeno. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Entonces, se divide, le hacemos unos gases arteriales al paciente y se divide entre la fracción inspirada. Y si me hacen a mí unos gases, probablemente me va a salir esa relación como en 400 o 450. Y solo si mi PaO2, o sea, mi cantidad de oxígeno, que sería lo que estaría arriba en la división, baja, o si mi dividendo, que sería la FiO2, sube, o sea, en lugar de que yo esté necesitando 21% de oxígeno, me estén dando un 70% de oxígeno, ¿verdad? Eso va a hacer que el resultado de la división de esta relación vaya bajando. Conforme más oxígeno vaya requiriendo yo y conforme menos oxígeno esté teniendo yo en la sangre. Entonces, si esta relación baja a menos de 300, ya podemos hablar del distrés respiratorio del adulto y los casos leves, que son entre 200 y 300, tienen una mortalidad alta del 27%. Si tenemos un caso moderado, nos va a dar esa relación de 101 a 200 con una mortalidad del 32%.
Y los casos severos en la cual esa relación está abajo de 100, tenemos una mortalidad de 45%. Imaginemos que este paciente, un paciente severo, tenga una PaO2 de unos 60 milímetros de mercurio o 50 milímetros de mercurio, está bastante hipóxico, con una FiO2 de 100%. O sea, de eso con un 70 de PaO2 y FiO2 de 100%, o sea, el divisor sería 1, nos da 70 esta relación. Es un distrés respiratorio severo. Esta es la fisiopatología, es una diapositiva lindísima de New England, de un artículo que les recomiendo para que lean en calma, pero aquí, para hacerlo resumido, tenemos un virus que nos genera una injuria y es detectado entonces por los alveolos, los macrófagos alveolares, perdón. Los macrófagos alveolares liberan mediadores que activan los macrófagos y generan macrófagos inflamatorios que les llaman M1, y estos macrófagos inflamatorios nos liberan radicales libres de oxígeno que nos generan estrés sobre las células y les pueden matar, además de un montón de interleuquinas que nos llaman a los neutrófilos, y los neutrófilos liberan más radicales libres y más sustancias inflamatorias. Además, los mismos macrófagos nos empiezan a activar a las células T, que son fundamentales para destruir los virus. Y este proceso de citoquinas nos abre las uniones nos separa las uniones entre las células, los neumocitos, lo cual permite la entrada de líquido y además nos abre los espacios entre las células endoteliales, lo cual nos permite la salida de líquido. Además hace que el factor tisular, que es una sustancia que está en el endotelio, se exprese, y eso lleva a coagulación, y entonces que se empiecen a formar microcoágulos que también nos alteran la irrigación del pulmón. Y cuando tenemos es un pulmón con alvéolos llenos de líquido, los cuales no permiten un adecuado intercambio de CO2 con oxígeno. Todo por este proceso inflamatorio que fue originado por muchas citoquinas y por activación de macrófagos secundarios a la entrada del virus al área. Posteriormente, cuando el problema se resuelve, los macrófagos tipo 1, que eran los inflamatorios, se convierten o se pasan a macrófagos reparativos, se cierran un poco de nuevo las uniones entre las células y se empieza a secar el alveolo, y finalmente algunos pacientes hacen un poco de fibrosis en la cual se deposita tejido fibrótico y deja más secuelas, haciendo un pulmón rígido que después va a dar consecuencias. Ahora, en el coronavirus hay un artículo publicado recientemente que tiene unos hallazgos interesantísimos. Sí es un síndrome del distrés respiratorio del adulto, pero no es un síndrome del distrés respiratorio del adulto típico. Hay una hipoxemia con una compliance pulmonar normal en la mitad de los pacientes. La compliance pulmonar es como que el pulmón, usted lo ventila y el pulmón está suavecito, no está tan lleno de agua, y entonces permite que se infle y en que esos alvéolos les llegue aire. Eso casi nunca se ve en un distrés respiratorio. Entonces el paciente está súper hipóxico por un lado, pero el aire le entra bien. Entonces el doctor Gattinoni, que es un doctor que trabaja en Alemania con sus colaboradores, nos dice que hay dos presentaciones clínicas que vemos, y tal vez ustedes han oído en las narraciones de los pacientes, de los personal de salud, que dicen que no hay que confiarse, que usted puede estar hablando de un momento a otro con el paciente y el paciente se ve bien, sin disnea, y al ratito, a la media hora, usted lo está entubando, y eso les sorprendía a ellos. Pues eso se ve, que hay una hipoxemia silente. El paciente respira normalmente, pero tiene hipoxia silente. O hay otros pacientes que sí tienen la disnea esperable de alguien hipóxico. Hay otros pacientes que cuando les ponen óxido nítrico, que se usa a veces en el distrés respiratorio porque es un vasodilatador, y la vasodilatación que genera el óxido nítrico nos permite que llegue más sangre al alveolo, y con ende haya mejor oxigenación e intercambio. Entonces, hay pacientes que sí mejoran con el óxido nítrico y otros que no responden. Hay algunos
que tienen hipocapnia severa, o sea, tienen un CO2 bajísimo, y eso es porque están respirando muy rápidamente con buenos volúmenes, y otros que no. Y hay algunos pacientes que respiran, que responden cuando los ponen boca abajo en posición prona, y otros que no. Entonces, ellos hipotetizan la presentación de dos fenotipos de neumonía en los pacientes con coronavirus. Entonces, aquí vemos dos pacientes. Recuerden que hablamos hace un ratito de la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, y que si esto era abajo de 100, estaba grave, ¿verdad? Entonces, este es un paciente que, si ustedes le ven este TAC de pulmones, tiene un poquito de infiltrado acá en los espacios pleurales de acá, pero en general son pulmones bastante negros, lo cual implica que están bastante bien llenos de aire, ¿verdad? Sin embargo, vean la severa hipoxia que tiene para que tenga un parámetro de estrés respiratorio severo. Ese es un fenotipo de paciente, que ellos lo llaman L. Ahorita hablamos un poco más de eso. El otro fenotipo de paciente es el paciente H, en el cual vemos lo que esperamos de cualquier distrés respiratorio. Vean que el paciente, en la parte donde está acostado, la parte de abajo de los pulmones, está totalmente blanco. Podemos entender que hay una cantidad de edema impresionante. Por aquí hay edema importante con alguna ventilación, y solo unas áreas de la parte superior del pulmón están un poquito más ventiladas, con un poquito más de aire, y se ven un poquillo más negras. Y sin embargo, ambos pacientes están muy hipóxicos, y ambos pacientes están bastante mal respiratoriamente, por lo menos desde su oximetría. Entonces, la neumonía por COVID-19 tipo L es aquella del paciente que tenía los pulmones negros, claritos. Presenta, pongo el término en inglés, una elastancia baja, de low elastance, que es que la cantidad de gas que entra en el pulmón es normal. O sea, tienen una alta compliance. La elastancia, más o menos podemos decir que es, perdón que ahí se me fue la M, la N en lugar de la M. La elastancia es la presión requerida para inflar el pulmón. O sea, usted a ese pulmón ocupa una presión normal para inflarlo, no ocupa meterle presión extra para que el pulmón se infle. ¿Okay? La otra L es de Low Ventilation to Perfusion Ratio, que es, o sea, la relación entre la ventilación y perfusión. O sea, está baja. Al pulmón no le está llegando sangre que no es ventilada. ¿Ok? Entonces, y entonces eso es hipoxemia. Pero curiosamente, ¿cómo hay hipoxemia si le está entrando bien el aire? Aquí lo que se teoriza es que hay una pérdida de la vasoconstricción de la hipoxia. Resulta que en los pulmones, en las áreas que hay hipoxia, se genera vasoconstricción. Pero en estos pacientes no hay vasoconstricción, se pierde esa vasorregulación, y entonces pasa la sangre en cantidad normal por áreas donde no hay oxigenación. Y entonces esa es la explicación para la hipoxia en estos pacientes. El peso del pulmón es bajo. ¿Por qué? Porque no está lleno de agua. Solo hay opacidades pulmonares subpleurales y en las fisuras pulmonares. Y la reclutabilidad está baja. Low lung reclutability. Y eso es, la reclutabilidad hace referencia a que en un distrés como el que vimos, donde el pulmón está blanco, hay un montón de alvéolos que no están llenos de aire, están llenos de agua. Entonces, a ese alvéolo que está enfermo, que está lleno de exudado, se le llama un alvéolo reclutable. Y en estos pacientes, casi todos los alvéolos están llenos de aire, perdón, el fenotipo L. Y entonces no hay mucho alvéolo que reclutar. Por eso se le llama una baja reclutabilidad. Entonces, este es el ejemplo, y aquí es la misma imagen de TAC, pero vemos cómo nos ponen unas unidades que se llaman las Hounsfield Units, que lo que nos dicen es las densidades en la resonancia magnética. Y entre más negativo es el número, más aire corresponde a esa densidad. Entonces vemos cómo el volumen
de la más negativa, o sea, la que tiene más aire, está alto, igual son densidades donde más volumen hay, es donde hay buen aire. Y las densidades del pulmón más altas, de menos 100 o menos 200, que es donde es blanco, donde no hay aire, están bajas. Entonces, ya dijimos que en este fenotipo L es la vasoplegia la que causa la hipoxemia severa. Se aumenta la ventilación minuto en este paciente, se ventila más al incrementar el volumen, porque entonces empieza a ventilar volúmenes más altos. Y esos volúmenes más altos que hace el paciente, eso lo hace para compensar la hipoxia, ¿verdad? Me aumenta la presión negativa inspiratoria intratorácica. O sea, dentro de mi tórax tengo una presión negativa más alta. Y esto hace que me disminuya la PaCO2, o sea, que el CO2, como yo estoy respirando más y más frecuente, yo empiezo a lavar el CO2, empiezo a botar CO2, y entonces estos pacientes empiezan con CO2 bajo. Algunos pacientes no experimentan disnea porque inhalan lo que ellos esperaban inhalar. Cuando terminan de inhalar, llenaron sus pulmones, no sintieron que les faltara el aire. Sin embargo, están hipóxicos. Entonces, sí se presume que obviamente todavía ahí tienen un pronóstico no tan malo y generalmente después se comportan como el distrés más severo, ¿verdad? Y entonces hay una transición entre los fenotipos. Ya hablé de que como estaban hipóxicos, aumentaba el volumen tidal, lo cual hacía que hubiera más presión negativa dentro del tórax. Y entonces, esa presión negativa dentro del tórax, aunado a que hay un aumento de la permeabilidad capilar por pulmonar, por los mediadores inflamatorios, me genera un edema intersticial del pulmón. Entonces, por un lado tenemos a las citoquinas generando inflamación y generándome edema, y por otro lado le aumentamos la presión, lo cual me facilita que haya más edema. Entonces, esto es una causa importante de lesión pulmonar autoinducida por el paciente. Resulta que ese aumento del volumen tidal, ese aumento del volumen de aire que estamos metiendo a nuestro pulmón, nos genera mayor daño del pulmón por el paciente. El edema me aumenta el peso del pulmón y me genera telectasias pulmonares, o sea, áreas no distendidas, llenas de líquido. Y también el volumen del gas en el pulmón disminuye, y también lo hace el volumen tidal generado para una presión inspiratoria dada. O sea, la misma presión que antes metía un buen volumen, ahora por el edema va a meter menos volumen. Aparece la disnea, que empeora la lesión pulmonar autoinducida, donde yo estoy disnéico, todavía trato de respirar más, aumento más la presión intratorácica negativa, lo cual me genera más edema. Entonces, y ahí pasamos a la neumonía COVID tipo H, que es el otro fenotipo. Entonces, H de elastancia alta, height elastance, que es generada por una disminución del volumen de gas debido al aumento del edema. Y entonces ahí se ocupa mucha presión. Vamos a meter el aire, imagínense un ventilador, hacer mucha presión para meter poco aire. Y eso es porque perdimos la elastancia, lo que les dije antes, de que la elastancia era la presión que había que ejercer para meter el aire. Entonces, más bien la elevamos la presión. Tenemos un shunt de izquierda a derecha, o sea, la sangre pasa, pero es como si no pasara por el pulmón. Y es porque las áreas de gasto cardíaco que perfunden, hay mucho gasto cardíaco que perfunde áreas no ventiladas, porque gran parte del pulmón recibe la sangre, pero no la oxigena. También tenemos un height long weight, o sea, un peso pulmonar elevado, y eso se verifica con el TAC. Y son hallazgos característicos, ahí sí, del distrés respiratorio, como lo conocemos de toda la vida. Y tenemos una reclutabilidad pulmonar alta, porque no hay casi áreas ventiladas. Antes les dije que la reclutabilidad eran esos alvéolos que estaban cerrados y que cuando los ventilamos se abren y se llenan de aire. Ese es un alvéolo reclutable. Ahora sí tenemos muchos alvéolos helados que pueden ser reclutables. Entonces aquí tenemos la imagen del paciente con la neumonía por COVID tipo H. Vemos cómo este es un pulmón que evidentemente está más pesado, y si vemos la comparación acá, las áreas
blancas aquí están aumentadas, se representan con esta medida de las unidades Housefields, que representan que el área ventilada, que son estos azules, es poquita, y el área llena de agua, que es este rojo, es abundante ahorita. Esto se presenta en el 20 a 30% de los pacientes del estudio del doctor Gattinoni, y cumplen los criterios del síndrome del distrés respiratorio severo. Hipoxemia, infiltrados bilaterales, disminución de la compliance respiratoria, aumento del pulso pulmonar y del potencial para el reclutamiento. Esto del potencial de reclutamiento ya lo he mencionado. Entonces, para hablar de reclutamiento les voy a explicar un momentito qué es el PIP. El PIP es la presión final expiratoria que se mantiene en el pulmón. Y lo que quiere decir es cuando usted ventila a alguien con un ventilador mecánico, el PIP hace que el ventilador infle el pulmón y quita la presión. Si la quita todo, los alvéolos se cierran. Pero si deja un poquito de presión al final, evita que el alvéolo se cierre del todo. Es como cuando usted infla un globo y lo va a desinflar, pero no lo desinfla del todo. Entonces, eso ocurre y hace que la próxima vez usted ocupe menos presión para volverlo a inflar. ¿Ok? Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo reclutar los alvéolos. Y entonces, en este pulmón de este lado, vemos un pulmón en el cual le dejan una presión de 5 de PIP, o sea, no le dejan mucha presión, más bien es una presión bajita al final de la expiración. Y entonces vemos cómo hay alvéolos que están distendidos, otros que están también distendidos, otros que están poquito distendidos y muchos muy poco distendidos. Si a ese mismo paciente le subimos la cantidad de PIP y le dejamos en lugar de una presión de 5, una presión de 15 al final, o sea, lo dejamos, en lugar de desinflarlo casi todo, lo dejamos más infladito, logramos que varios de estos que estaban totalmente desinflados, llenos de líquido, se recluten y pasen aquí para arriba. Entonces, eso es mejorar la reclutabilidad y por ende este pulmón va a oxigenar mejor a ese paciente. Aquí tenemos la comparación gráfica objetiva también en las Housefield, en las unidades Housefield, en la cual vemos que si usamos el PIP más alto, reclutamos estos números más negativos, lo aumentamos el volumen. O sea, tenemos más alvéolos llenos de aire y menos alvéolos llenos de líquido. Entonces, esa es una estrategia que usan los intensivistas para mejorar la perfusión del paciente con COVID. Entonces, desde el punto de vista de terapia respiratoria, tratemos la hipoxemia por medio de un incremento en la FiO2, o sea, darle cada vez más oxígeno. Y esto el paciente tipo L va a responder bien. Si hay disnea, puede usar opciones no invasivas como la cánula nasal de alto flujo, que es la que en una conferencia de los estadounidenses preferían, o una presión positiva continuada de la vía aérea o una ventilación no invasiva. Y si el paciente está entubado, se le puede dar un mayor PIP, que es lo que veníamos diciendo. Pero estas maniobras ventilatorias no invasivas se han cuestionado sobre todo la presión positiva y la ventilación no invasiva y no tanto la cánula nasal de alto flujo, porque tienen altas tasas de fallo y retrasan la intubación del paciente. Con el fenotipo L, si está entubado, si hay hipercapnia, ¿verdad? Si tenemos un CO2 alto, le podemos hacer lo que haría el cuerpo normalmente, que es aumentar el volumen. Normalmente en los pacientes con distrés la tendencia no es usar volúmenes muy altos, se usa por kilogramo de peso ideal, de acuerdo a la altura. Entonces lo normal es que usen 6 mililitros por kilogramo. Pero en estos pacientes, como tienen una buena compliance, la elastasia está todavía baja, toleran volúmenes más altos, de 8 a 9 mililitros por kilo. Y esto con bajo riesgo de lesión
ventilatoria del pulmón, ¿verdad? Causada, o sea, que está bien descrita. No suelen requerir posición prona estos pacientes de fenotipo L. Son los que tenían el pulmón bien aireado, ¿verdad? Y el PIB puede ser bajo, de 8 a 10 centímetros de agua, dado que hay una baja reclutabilidad. Todavía no tenemos muchos alvéolos que reclutar. Y si lo subimos mucho, el PIB puede alterarnos la condición hemodinámica. Los que ya hacen el genotipo H, que es el pulmón blanco que conocemos, se tratan como un síndrome del distrés respiratorio agudo severo, con mayores PIB, se les da posición prona y si hay posibilidad se le da la membrana, el soporte extracorpóreo que está disponible creo que en el San Juan y en el Calderón, que es donde más experiencia tienen en el país, pero es una posibilidad. El tratamiento en general, ya aquí es de lo que mencionan otros artículos, básicamente es lo mismo, mantener la saturación entre 92 y 96%, el soporte ventilatorio, usar volúmenes bajos, no sobrepasar presiones muy altas de 30 centímetros de agua, tender a usar PIPs altos, nunca menor de 5, y ventilación prona, o sea, boca abajo, en casos moderados a severo. También el bloqueo neuromuscular mejora la sobrevida, es mejor en bolos que en infusión. La oxigenación de membrana extracorpórea, que es la que mencioné antes, el ECMO, para pacientes con un distrés respiratorio agudo severo, y no sobrecargarlos de líquidos para no empeorar la situación. Hay que hacer una fluidoterapia conservadora. Cambiando de tema, yéndonos del pulmón, vamos a hablar ahora de coagulación intravascular diseminada y trombosis pulmonar. Recordar básicamente primero que siempre en una trombosis tenemos una agregación plaquetaria y que las plaquetas se unen, pero tienen que ser unidas por fibrina, y que la fibrina se produce por acción de la trombina que nos desintegra la proteína más grande, que es el fibrinógeno, en fibrina. Entonces la fibrina viene a ser el cemento que nos une las plaquetas. Y entonces formamos el coágulo. El coágulo luego se retrae y al tiempo se tiene que desarmar, y el plasminógeno, ¿verdad? Por medio de la activación del plasminógeno tisular se convierte en plasmina, y la plasmina destruye la fibrina y nos libera fragmentos de fibrina y también nos libera dímero D. Entonces, un paciente que tenga mucha coagulación va a consumir el fibrinógeno, lo va a disminuir, ¿verdad? Y va a tener, como por otro lado se empiezan a desarmar ese montón de coágulos, va a tener un dímero D alto, ¿verdad? Por el efecto de la fibrinolisis, que desde que empieza a haber coágulos, empieza a haber fibrinolisis, porque siempre hay un equilibrio entre uno y otro. Entonces, el paciente que tiene coagulación intravascular diseminada, primero digamos que es un síndrome adquirido caracterizado por la activación intravascular de la coagulación, y siempre es debido a alguna causa. Entonces, se activa la coagulación, se hacen muchos microtrombos, y esos microtrombos producen trombosis de pequeños y medianos de pequeños y medianos vasos que nos alteran la función de los órganos blancos. Entonces, puede que nos dé insuficiencia renal, por ejemplo. Y además, como se hicieron tantos coágulos, las plaquetas y los factores de coagulación se depletan, se consumen, ¿verdad? Se consumen, y entonces hay una trombocitopenia con una deficiencia de factores de coagulación y empezamos a sangrar por todo lado. Entonces, esa es una coagulación intravascular diseminada. Siempre es porque tenemos algún desorden que nos la altera, ¿verdad? Entonces aquí, pues también gráficamente, una circulación normal, desarrollamos alguna situación que nos hace que haya coagulación intravascular, se capturan todas las plaquetas, se depletan, se nos acaba la fibrina, el fibrinógeno se depleta y nos quedamos sin factores de coagulación porque se consumieron todos y empieza el sangrado. Entonces, para diagnosticar la coagulación intravascular diseminada, lo primero es saber si hay alguna causa de ella, o sea, algún desorden, generalmente sepsis, pero muchos otros que nos puedan causar el síndrome de coagulación. Y entonces, si sí, le hacemos los exámenes. Si tiene plaquetas bajas, nos da puntos. Si están menos de 100,000, nos da unos puntos. Si están menos de 50,000, más.
Si tenemos dímero D elevado, eso nos está indicando que hay muchos coágulos que se están deshaciendo, ¿verdad? Pero porque se hicieron muchos coágulos. O productos de degradación de la fibrina, si esto está aumentado, nos da más puntos. Si tenemos un tiempo de protrombina aumentado, eso nos dice que se consumieron también los factores de coagulación, nos da más puntos. Si el fibrinógeno está bajo, quiere decir que también que consumimos la fibrina, consumimos el fibrinógeno, también nos da más puntos. Entonces, la combinación de un fibrinógeno bajo con una alteración del tiempo de coagulación, con unas plaquetas bajas, con un factor que lo genere, es lo que nos hace el diagnóstico de la coagulación intravascular diseminada. Y aquí vemos el ejemplo claro en una sepsis. La sepsis nos libera proinflamatorios y citoquinas, llegan los macrófagos y los monocitos, nos expresan el factor tisular que ya habíamos mencionado que nos generaba microtrombos en el distrito respiratorio del adulto, pues esto ocurre en muchos otros órganos. Entonces expresa el endotelio expresa el factor tisular y esto me empieza a estimular la vía extrínseca de la coagulación, ¿verdad? El factor tisular se une, el factor 7 y el factor 3 se unen y se activa el factor 10 y toda la cadena, el 2 y el 1, y hacemos fibrina. Por otro lado, el inhibidor como están activadas las células endoteliales nos liberan un inhibidor del activador del plasminógeno tisular. O sea, esto nos va a frenar la remoción de los coágulos. Siempre hay remoción, porque de hecho el dímero D aumenta. Pero esto nos evita que los coágulos se remuevan rápidamente. Entonces, esto nos genera todo un factor procoagulante que va a ser el efecto de tapar muchos órganos, en muchos microvasos que nos van a afectar los órganos, y por otro lado va a consumir todos los factores de coagulación que nos van a generar sangrado. Entonces, y esto ya estaba demostrado para epidemias previas, virales. Ya ocurrió en el SARS, que había liberación de citoquinas inflamatorias, y eso causó, bien descrito, tromboembolismo pulmonar, infartos y accidentes vasculares cerebrales. También el SARS fue la del 2002, que fue el primer coronavirus que generó infección. Después está la del Medio Oriente, que fue como en el 2012, que también liberó citoquinas y causó coagulopatía de consumo en los pacientes. Y la influenza, que no es un coronavirus, pero que también se han asociado a tromboembolismo pulmonar. Entonces, en el paciente infectado con coronavirus, se presenta una respuesta inflamatoria que se da con disfunción endotelial, y a veces también presentamos una superinfección que nos complica las cosas. Y esa disfunción endotelial hace que se active el factor tisular y se exprese, lo cual ya sabemos que activa la vía extrínseca de la coagulación, y aquí nos mencionan que hay una disminución del inhibidor de la vía del factor tisular, que es otra molécula que lo que nos hace es bloquear al factor 10 de la coagulación, que es el factor común. Y entonces, al tener menos de esta molécula, la vía de la coagulación se activa más, por ende es un cambio también dado por la disfunción endotelial procoagulante. Es asociado a la linfopenia, a los mediadores inflamatorios, como la interleuquina 6 que está elevada, la proteína C reactiva que también está elevada. Todo eso nos da unas anormalidades hemostáticas, prohemostáticas, con microtrombos pulmonares, coagulación intravascular, lesión miocárdica. Recordemos que hay varios pacientes que hacen infarto, con aumento de los biomarcadores cardíacos como la troponina, que es un factor de mal pronóstico cuando se enfrenta, y tenemos entonces los cambios que se dan normalmente la coagulación intravascular diseminada, con una disminución de las plaquetas, con un aumento del tiempo de protrombina y con un aumento del dímero D y de los factores, los fragmentos de degradación de la fibrina, con las consecuencias finales trombóticas de tromboembolismo pulmonar, el cual ya ha sido descrito tanto para las infecciones por coronavirus previas como para el SARS-CoV-2, y infarto al miocardio, que también ha sido descrito desde los primeros datos, más la coagulación intravascular diseminada. Todos estos cambios protrombóticos que nos pueden afectar la evolución del paciente importantemente.
Entonces, si vemos ya la relación entre dímero D y la coagulación en el COVID-19, vemos que se ha demostrado que el dímero D con una concentración mayor a 1 microgramo por mililitro se asocia a un pronóstico mortal en el COVID-19. Veamos qué interesante esta gráfica. En azul acá tenemos los niveles de dímero D de los pacientes que sobrevivieron en el estudio de estos pacientes internados. Y acá, por cierto, la X es el número de días de evolución del paciente. Y en la Y, el valor del dímero D. Y vemos cómo los no sobrevivientes luego del 7º día empiezan a subir su dímero D a cantidades asombrosamente altas. Si lo vemos acá en cuanto a niveles de dímero D, el dímero D mayor de 1 se presentó en el 81% de los pacientes que no sobrevivieron, mientras que solo se presentó en el 24% de los pacientes que sí sobrevivieron. Entonces podemos extrapolar sobre todo acá, sobre todo en esta situación en la cual analizan el dímero D promedio, en el cual en los no sobrevivientes fue de 5.2 versus 0.6 en los sobrevivientes. Eso fue estadísticamente significativo. Y lo otro es tener un dímero D menor de 0.5 como estadísticamente significativo, porque de los que fallecieron, solo 7% tuvieron el dímero D bajo, de menos de 0.5%. Los otros son diferencias notables, pero no llegaron a significancia estadística, probablemente por pocos pacientes. Y el desarrollo de coagulopatía, ellos lo reportan como que la mitad de los pacientes que fallecieron tuvieron coagulopatía, mientras que solo el 7% de los pacientes que sobrevivieron tuvieron coagulopatía, y eso es básicamente una elevación del tiempo de protrombina. Entonces, altos niveles de dímero D se han asociado a mayor mortalidad a 28 días en pacientes con infección o sepsis en el departamento de emergencias, aún con otras enfermedades, ¿verdad? Y el 90% de los pacientes con neumonía presentan un aumento en la actividad de la coagulación marcada por un incremento en el dímero D, eso también en otros pacientes. Entonces, el dímero D tiene una relación pronóstica con estos pacientes y tiene probablemente relación con la coagulopatía y con el problema pulmonar, ¿verdad? Entonces, aquí el doctor Tang nos hizo un estudio que es bastante revelador. Él agarró solo pacientes severos de COVID-19, 449, y a casi 100 les dio tratamiento con heparina por 7 días. De esos casi 100 se murieron 30. Y 350 no les dieron tratamiento por heparina y se murieron 101. Si usted agarra a toda la población y ve mortalidad, no hubo diferencia. Pero ahí es donde entran unas diferenciaciones específicas. Aquí él usa un índice que se llama el índice de coagulopatía inducida por sepsis, ¿verdad? Si ese índice, o sea, si había coagulopatía era alto, mayor o igual a 4, el grupo que recibió heparina es este azul y los que no recibieron heparina es este rojo. Aquí hubo una diferencia con una P de más de 0.05, o sea, era significativa en mortalidad. Vean, uno tuvo una mortalidad de más del 60% y el otro de 40%. Entonces, aquí la heparina en los que tenían una coagulopatía por sepsis, la heparina demostró efectividad. ¿Okay? La mortalidad disminuyó de 40 a 64.2%, con una P de 0.029. Y si el dímero D estaba elevado más de 6 veces lo normal, o sea, más de 3 microgramos por mililitro, estaba bien alto, también se vio que ya la P se hacía significativa al usar heparinas de bajo peso molecular. Vean que el dímero D más de 6 veces y más de 8 veces era bastante diferencia en la muerte, en la mortalidad, si se usaba heparina versus si no se usaba heparina. Sin embargo, con 5 veces, con 4 veces, ya se ve una diferencia, hacía un beneficio con el uso de la heparina. Sin embargo, no era un beneficio mayor para dar estadísticamente significativo. Y vemos que si solo se aumentaba una vez, o sea, un dímero D de 1 o un dímero de 1,5, la diferencia era muy poco notable como para poderla asumir al uso de heparina. Pero entonces aquí él demostró que la heparina en pacientes con datos de coagulopatía
ya sea por aumento de dímero D o por el índice este de coagulopatía inducida por sepsis, se benefician del uso de heparinas, principalmente de bajo peso molecular. Entonces, ya hay recomendaciones, estas son recomendaciones del Hospital Universitario de La Paz, que es en Madrid, ¿verdad? Y entonces a todo paciente que se interna por coronavirus, hay que darle una dosis profiláctica de enoxaparina o de alguna heparina de bajo peso molecular o heparina normal 2 veces al día. Pero hay que prevenirlo. Si el paciente tiene un alto riesgo de trombosis, se le da una dosis más alta. Eso, ¿quién es? El que tiene ferritina muy alta, o sea, una inflamación, o el que tiene la interleuquina 6 muy alta, o el que tiene la proteína C reactiva muy alta, o que tiene el dímero D muy alto. A esto se les da una dosis de intermedia de 1 gramo por kilo por día, ¿okay? De heparinas de bajo peso molecular, no los 40 miligramos subcutáneos que se dan profilaxis en todo paciente. Si sospechamos que tiene un tromboembolismo pulmonar, pues ya hay que darle una dosis de anticoagulación, ¿verdad? Y entonces le damos 1.5 miligramos por kilo por día. Y si el paciente entra a cuidado intensivo, también hay que darle dosis de 1.5 miligramos por kilo por día. Y cuando sale, tenemos que darle de nuevo profilaxis. Entonces, todos los pacientes con una profilaxis. Todos los que salen con una profilaxis. Si le vemos que está muy alto el dímero D, muy alta la interleuquina 6 y nos da miedo que haga una trombosis, dosis intermedia. Y si ya vemos que hay una tromboembolismo pulmonar o que entró a cuidado intensivo, dosis alta, de 1.5 miligramos por kilo por día. Ya para terminar, el último tema de hoy es el síndrome de liberación de citoquinas. Nuevamente repasamos este gráfico que es maravilloso y se ha demostrado que el paciente, que el síndrome de liberación de citoquinas ocurre en pacientes con la primera pandemia esta del SARS normal, a pesar de que ya en algunos pacientes de esos ocurría ese síndrome y ya la carga viral ocurría distrés respiratorio en pacientes que ya tenían la carga viral disminuida. O sea, como que el virus no era el que causaba el distrés, sino más bien era la respuesta inflamatoria del huésped, ¿verdad? Entonces eso sugería que era una respuesta inflamatoria más exuberante que la que causaba la lesión y no la virulencia del virus, ¿verdad? Entonces, por eso se han usado corticosteroides en los pacientes. Entonces, aquí vemos una publicación que nos recuerda que se ha demostrado todo lo que se demostró para el SARS y para el MERS. El MERS es el del Medio Oriente y el SARS fue la primera epidemia por coronavirus, ambos coronavirus, por cierto. Todo y peor salió en el COVID, o sea, hay más interleuquinas y más abundantes. Y ven la interleuquina 6, sobre todo está elevada en casos severos, en COVID-19. Entonces, aquí vemos cómo los marcadores, vean estos niveles este es el mismo estudio que nos compara en China los pacientes hospitalizados, en rojo los que no sobrevivieron y en azul los que sobrevivieron. Vean los niveles de interleuquina 6, cómo son marcadamente más altos desde el principio hasta la muerte en el paciente que no sobrevive, en el grupo que no sobrevive. Y aquí vean la ferritina, que es un reactante de fase aguda, o sea, nos dice que el paciente tiene mucha inflamación. Vean la diferencia tan marcada desde el principio en niveles de ferritina en los pacientes que no sobreviven de los que sobreviven. O sea, estos son marcadores que tienen sirven como biomarcadores pronósticos. Aquí inclusive la ferritina, estas pruebas la medían hasta 2000 y llegó más arriba. Entonces, ferritina, interleuquina 6, me imagino que no se puede, es difícil de medir en el país, pero serían marcadores pronósticos de mucha utilidad. Y entonces tenemos el síndrome de liberación de citoquinas, que es una respuesta inflamatoria sistémica que puede ser desencadenada por varios factores como infección y drogas. Generalmente se ha estudiado más en pacientes que tienen quimioterapias, no quimioterapias, sino más bien estas terapias biológicas que se dirigen a estimular los linfocitos para que eliminen las células neoplásicas.
Y entonces eso desarrollaba este síndrome y este síndrome daba el distrés respiratorio, daba falla cardíaca, daba infartos, daba insuficiencia renal, daba mialgias, daba fiebre, daba coagulopatía intravascular diseminada y da un montón de las cosas que hace que le dan a los pacientes con COVID-19. Y no fue que fueron muy sabios los chinos, sino que ya ellos habían manejado el SARS antes y sabían que el SARS hacía este mismo síndrome de liberación de citoquinas. Entonces, el virus entra por medio de los receptores y se replica y hace un montón de muestras de copias, y al principio usa estrategias para que no lo reconozcan en un principio. Hace como una doble membrana lipídica alrededor, y entonces se escapa del sistema inmune y por el principio, recién entrando, hace un montón de carga viral. Por eso es que es hasta ilógico que haya colegas que han repetido en videos que hacer inhalaciones con agua caliente le va a quitar el virus que le entró. O sea, si el virus nos entró, ya se está replicando y estamos infectados. Y lo que vamos a hacer es quemarnos las vías aéreas haciendo esos consejos que no sé cómo denominarlos. En todo caso, el virus entra, replica así camufladamente, pero después nos damos cuenta, los macrófagos se dan cuenta y hacen estos macrófagos que ya mencionamos, los M1, que liberan citoquinas, entre ellos la interleuquina 1, 6, 8, 10 y el factor de necrosis tumoral, que nos activa las células T, que son las que nos destruyen los virus, y las células T nos liberan factor de necrosis tumoral, interferón, que nos secreta más, nos hace más, que lleguen más células, y eso hace que se liberen más interleuquinas y hay más células T activadas que nos reclutan más células. Entramos en este círculo vicioso originado inicialmente por la sepsis, ¿verdad? En este caso, en algunos casos por las drogas estas quimioterapéuticas. Entonces, conforme va avanzando y haya más inflamación, se van haciendo los diferentes grados del síndrome de respuestas de citoquinas. Primero, el grado 1 solo hay fiebre y malestar general. En el grado 2 ya hay un poquito de hipotensión, que le da fluidos y mejoran. El grado 3 ya empieza a chocarse el paciente y ocupar vasopresores, hay hipoxia, y en el grado 4 lo entubas al paciente. Entonces, nuevamente acá hay un estímulo, en este caso el virus, en otro caso las quimioterapéuticas, se reclutan todas las células, se liberan todo, y la interleuquina 6 nos viene a aumentar el factor de necrosis, de crecimiento endotelial. Ese factor de crecimiento endotelial nos hace que unas moléculas que unen las células endoteliales entre sí, que se llaman las caderinas, desaparezcan, y entonces abre espacios, lo cual nos hace que haya salida de líquido del intravascular hacia afuera, y eso nos genera edemas. Y por otro lado, la interleuquina 6 también nos hace que ese factor tisular que hemos mencionado antes, que genera coagulación, se aumente, y se aumenta la coagulación. Entonces, vemos cómo esto mismo nos aumenta la coagulación intravascular diseminada y nos aumenta el edema. Nuevamente aquí vemos cómo la interleuquina 6 además nos da cardiotoxicidad, nos da coagulopatía y nos da los edemas que nos desencadenan el distrés respiratorio, y cómo están los diferentes grados, ¿verdad? De la enfermedad. Y en el grado 4 ocupamos ventilación. Y lo que quería mencionar es que desde el grado 3, en el cual ya hay requerimiento de vasopresores, está esta droga que se está probando en COVID-19, que es el tocilizumab, que es un bloqueador de la interleuquina 6. ¿Okay? Para frenar precisamente acá, frenar esa interleuquina que nos genera tanta inflamación. ¿Okay? Entonces, frenar este proceso acá y ayudarnos a tratar. Entonces, aquí hay nuevamente el tratamiento por grados. Al principio solo dar acetaminofén, luego poner suerito, y si ocupa un poquito de oxígeno, un poquito de oxígeno. Esto es la mayoría de pacientes que van a estar ingresados en salón. Y ya cuando el paciente empieza a requerir soporte inotrópico o a requerir dosis más altas de oxígeno o ventilación, ya estamos entre grado 3 y grado 4, y ahí es donde está indicado el tocilizumab en el
esto está indicado para los agentes quimioterapéuticos y está probándose a ver si en el COVID funciona, pero hay teorías de que sí funciona. Vamos a ver si al final se aprueba y lo empiezan a usar. Todavía no se está usando de forma generalizada y eso podría ayudar. En los casos más severos, corticosteroides. Ya cuando no mejoran, con el tocilizumab se usa 1 o 2 dosis porque la vida media es larga, se usa corticosteroides. Entonces, pues ya repasamos las 3 complicaciones como más espesas de esto y de nada más recordar que las terapias potenciales de bloquear el virus son más útiles al principio. Vamos a ver el remdesivir que tiene algunos estudios prometedores, otros no tanto. La hidroxicloroquina ahí, que ya sabemos que está cuestionada. La posibilidad de transfusiones con plasma de pacientes convalecientes, a ver si funciona. Reducir la inmunosupresión al principio y después ya sí usar inhibidores de la interleuquina 6 o corticosteroides. Podrían ser útiles para frenarnos la respuesta inflamatoria del hueso. Básicamente tenemos un nuevo paradigma, se nos cambió el mundo, nos puso en jaque. Es un virus con alta transmisibilidad, mortalidad. La medicina lo ha hecho bien. Hay gente que siempre tiene sus teorías conspiradoras y que dicen, ay, no supieron manejar y se estaban muriendo de embolismo y no era del distrés. O sea, siempre ha habido distrés, siempre ha habido coagulación intravascular diseminada. Es algo que los intensivistas saben detectar y saben tratar. Uno desde que era residente, desde que era interno, siempre le ponía heparina a sus pacientes. En realidad, lo que nosotros es aplicar lo que sabemos y adaptarnos. Y como científicos, no podemos compartir cosas que no vengan de fuentes serias y reconocidas. Si no, vamos a terminar haciendo las de Trump, inyectando cloro intravenoso para curar a la gente. Es nuestra responsabilidad filtrar e interpretar la información para luego divulgarla. No es lo mismo cuando nosotros como profesionales de salud decimos algo que cuando lo dice otra persona. Nosotros, la gente de nuestro alrededor nos cree. Nos cree porque estudiamos. Entonces, nuestro deber es dar opiniones informadas. Sigamos adelante, nos falta mucho trecho. Nos hemos portado tan bien que hemos tenido tan poquita transmisión que creo que esto va a ser más largo de lo que cualquiera esperábamos y todos somos superhéroes. Sintámonos superhéroes, tenemos derecho. Al final nos toca enfrentarnos con lo más fea y tenemos que enfrentarnos con las armas y con el conocimiento para lograr vencer. Compartamos solo información veraz. Yo voy a subir este video a mi Facebook, a mi Twitter, que es de RP Navarro, el Facebook es de la Clínica Digestiva Navarro, también a Instagram, Clínica Digestiva Navarro, y tengo un canal de YouTube, Clínica Digestiva Navarro, si quieren suscribirse. Me encanta cuando hacen comentarios y ahí está mi correo por cualquier consulta también. Quedo abierto a cualquier consulta y de verdad, colegas y personal de salud, quedo a la orden y muchas gracias por todo este rato que fue bastante. Muy amables.